Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos. Esperando que en esta mañana preciosa Dios les regale un día hermoso a cada uno de ustedes. En armonía y coinonía con su familia, con el trabajo, con los vecinos. Haciendo lo que dice Hebreos 12:14. Siguiendo la paz con todo. Y por supuesto, vivir una vida con el temor a Dios, que es andar en santidad. Si esos dos mandatos que nos da el escritor de Hebreo están en orden, créame que usted va a poder entender a Dios en el mundo físico, poder ver cuando Dios se mueve alrededor de usted. Como lo prometido es deuda, hoy lunes es día feriado acá en Colombia. Y pues yo estoy con mi familia acá en la casa, disfrutando de un día familiar. De pronto en el país que usted está es un día laboral. Igual hago de su conocimiento que aparte de que se está montando el video por YouTube del estudio de la palabra, queda también grabado en Facebook. Entonces usted lo puede ver tanto en Facebook como lo puede ver en YouTube. Y voy a hacer un resumen corto de lo que es esta programación. Como ustedes saben, yo soy evangelista, ungido desde el 8 de mayo del año 2011. Tengo ya 8 años en ejercicio. Pero en todo este tiempo Dios me ha procesado y me ha inclinado o he sido proclive a estudiar la palabra. Y esperando el tiempo de Dios pacientemente de empezar a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y en este tiempo ya Dios tocó mi corazón y recibí de Dios empezar a salir por las redes sociales y compartir no solamente con la gente que me rodea, sino a nivel del mundo, con todas las personas que escuchan la voz de Dios a través de esta programación y puedan ser alimentados con esta palabra. Le damos la gloria a Dios porque el que anhela llamado, buena obra desea. Lo difícil de llamado es tomar la cruz de Cristo, entregar el yugo de nosotros, que es más pesado, tomar el yugo del que es más liviano y seguirlo. Para tener un llamado evangelístico, nosotros tenemos que tener un tiempo para Dios, tanto en la intimidad como tiempo para la obra. Y si hay alguna manera que Dios me permite de cumplir con el ministerio que Él me ha encomendado, es a través de las redes sociales. Y Dios ha puesto en mi corazón que en las redes sociales nosotros o esta programación se utilice como beneficio del estudio de la palabra. ¿Por qué el estudio de la palabra? Porque hoy día las congregaciones están llenas de predicaciones, de motivaciones y de experiencia de otras personas compartiéndola con la congregación para que en distintas situaciones de su vida ellos puedan obtener victoria a través de las batallas que se enfrentan, pero no están llenas de enseñanza de la palabra. Y una de las cosas que yo he entendido como hijo de Dios es que realmente a la iglesia se le debe enseñar la palabra de Dios de una manera expositiva. ¿Qué significa expositiva? Verso a verso, llevando la ilación sin salirme del pensamiento del escritor. ¿Por qué? Porque es allí donde usted le va a quedar la palabra de Dios revelada en su corazón, verdades irrebatibles que el diablo no va a poder, que el Señor lo reprenda, no va a poder llegar y robarle la semilla y llevársela. ¿Por qué no se la va a llevar? Porque cuando la palabra de Dios es revelada al corazón del hombre y se convierte en una verdad internalizada dentro de él, ya usted puede defender ardientemente esa verdad. Porque ya usted sabe que lo que le fue enseñado es algo conforme a la palabra de Dios. Y por eso que estamos estudiando la Biblia expositivamente. Ya llevamos varios programas. Si usted quiere aprender más, si usted quiere llenarse más de Dios, usted puede ir a YouTube, buscar el canal que se titula Lo que la Biblia quiere decir, y ahí están un poco de videos montados. Ya están los videos del orden de Dios, lo que es el orden de Dios en nuestra vida. Están los videos de lo que es el llamado. Y estos dos últimos videos, más este que es el tercero, que hoy terminamos, se titula Evidencia de un apostolado. Y se hace una pregunta. ¿Hay o no hay en este tiempo apóstoles? Ya hemos dado dos enseñanzas y esta es la tercera. Con respecto a este tema, esta va a ser la última enseñanza, porque yo considero que ya esto es una verdad irrebatible. El que escuche la programación se va a dar cuenta
que nosotros verso a verso hemos ido enseñando las evidencias del verdadero apostolado que vivió el apóstol Pablo, un apóstol serio de Dios, con un llamado concreto y particular, apóstol, y a través de las vivencias de Pablo, nosotros pesamos los apóstoles de este tiempo. Si los apóstoles de este tiempo tienen parecido en el progreso del llamado al de Pablo y a los apóstoles que caminaron por Cristo, definitivamente son unos verdaderos apóstoles. Pero si los que se hacen llamar apóstoles en este tiempo, no hay ninguna evidencia de que ellos han tenido parte igualitaria a lo que ellos vivieron, entonces no puede ser apóstol, porque no hay varios tipos de apóstol. Hay un apostolado, un llamado específico al ministerio apostólico. Y yo aclaré que ciertamente todos los cristianos, los que nos hemos convertido a Cristo, los hijos de Dios, tenemos un llamado funcional apóstol. ¿Por qué es funcional? Porque todos somos enviados a predicar el Evangelio. La profecía que ya está escrita en el fundamento de los verdaderos apóstoles. Entonces, una cosa es que yo sea funcionalmente, hay pastores que dedican tiempo a pastorear y dedican tiempo a visitar otros lugares y han abierto otros campos donde han fundado iglesias. Esa persona está funcionando como un apóstol porque está llevando el evangelio donde no ha llegado y están abriendo congregaciones para que la gente pueda ser impartida en ese lugar. Pero eso no le dice a ese pastor que está cumpliendo esa función que es apóstol. Porque el llamado apóstol es específico, el llamado a pastor es específico, el llamado a evangelista es específico. Por ejemplo, si yo como evangelista, Dios me mueve a abrir una congregación para el estudio de la palabra, para hacer una obra, porque por causa de la necesidad en el lugar donde yo estoy, Dios necesita una obra, y de pronto una persona que tiene llamado a pastor no ha entendido que él tiene un llamado al pastor en esa localidad, Dios agarra los dones que le había dado a esa persona, me los entrega a mí como evangelista para que yo abra la obra. Y aunque la gente me llame pastor, yo sigo siendo un evangelista de Jesucristo. Yo debería presentarme como evangelista de Jesucristo, porque ya ese fue el llamado que Dios me hizo. A menos que haya sido un llamado errado, que yo no esté confiado de ese llamado que tengo y que yo me autodenomine a otro ministerio que otra persona me entregue. Cosa que es un error. Porque usted no puede salir a la palestra de un ministerio si usted no está seguro del llamado que Dios le hizo. O sea, si usted no está seguro que usted tiene un llamado, no diga a voz populi que usted es maestro, que usted es pastor o que usted es evangelista, porque es un error. Entonces, como les dije, ya hoy terminamos esta parte de las evidencias verdaderas de un apostolado. ¿Hay o no hay apóstoles en este tiempo? Parte 3. Ya las dos primeras partes están colgadas en el YouTube y están en el Facebook. Entonces, hoy vamos a comenzar. Hoy va a ser algo irrebatible, hermano. O sea, si con esta tercera parte no le es suficiente a los apóstoles de este tiempo, lamentablemente, si la palabra no le es suficiente, en vano entonces siguen a Cristo. Y quiero que se vaya a Efesios capítulo 4, verso 8. Aquí hay una verdad, hermano, que van a tener que arrancar esa hoja de la Biblia, pero del corazón nunca no la van a poder arrancar. Y vamos a explicar aquí muy particularmente lo que el escritor de Efesios, el apóstol Pablo, un verdadero apóstol de Jesucristo, un verdadero enviado, que demostró a través de las evidencias del llamado, de lo que él cumplió, que era un apóstol, ¿qué es lo que quiere decir? Efesios capítulo 4, verso 8 dice de esta manera: hagamos y apliquemos lo que dice segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Estar atentos a la palabra como una antorcha encendida en lugar oscuro. ¿Para qué? Para que en medio de la atención que nosotros tenemos y en medio de la meditación, Dios nos revele una verdad irrebatible. Entonces, Efesios, ya se me movió esto aquí. Ok. Efesios capítulo 4, verso 8. Mire lo que dice, refiriéndose a Jesús. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto. ¿Qué quiere decir esa palabra allí? Cuando él ascendió al cielo a entregar la sangre, el sacrificio a Dios que había hecho en la cruz del Calvario. Recuerden que María Magdalena se le acercó y él le dijo, no me toques todavía, que no he subido al Padre. Jesús tenía que ascender al cielo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa eso? Las almas cautivas en el seno de Abraham
los que estaban en el centro de la tierra, y voy a explicar eso rápidamente que no tiene que ver con el tema. En el centro de la tierra había dos lugares. Uno es el lugar de tormento y lloro, separados por una cima, por un abismo, por una profundidad, y al otro lado estaba el seno de Abraham. ¿Quiénes iban al seno de Abraham? En la parte de donde están los santos. Todos aquellos que por fe creyeron en Dios. Llámese Rey David, llámese Moisés, llámese Abraham. Como no había sido aplicada y manifestada la justicia de Cristo, Dios preservó por la fe de Abraham, por haberle creído a Dios, preservó ese lugar como el seno de Abraham, para que cuando el Mesías fuera manifestado y se cumpliera la profecía que él tenía que morir, bajar al centro de la tierra, ¿a qué? A presentársele a esa gente que por fe le creyó a Dios. Y dice la Biblia que él se iba a llevar cautiva a la cautividad. Ellos no podían seguir en ese lugar. Ya ese lugar no tenía sentido, ya el Mesías manifestado. ¿Qué hizo el Mesías? Se lo llevó cautivo. ¿A dónde? A lo que llaman el tercer cielo, o sea, donde está Dios, pero debajo de él. ¿Por qué? Porque esas almas no tienen cuerpo incorruptible y no pueden estar en la presencia, en la gloria de Dios. Pueden ser consumidos, ya eso lo hemos explicado. Entonces, debajo de Dios están esas almas con vestiduras blancas esperando el día de la resurrección. Y el otro lugar, que está dividido en la cima, con el seno de Abraham, que es el lugar de tormento y lloro, que de una manera yo considero que es errada, lo llaman el infierno, y ya le voy a explicar rapidito por qué no lo deben llamar el infierno. Ahí están las almas que han muerto anteriormente, antes de manifestado el Mesías, que no le creyeron a Dios, y los que hoy día mueren sin Cristo en el corazón. ¿Por qué es un error llamarlo el infierno? Porque ese es el lugar de tormento y lloro. Ese es un lugar establecido por Dios para que estén las almas que no han sido justificadas por Él, que no ha sido redimida su iniquidad, para que el día del juicio, del gran trono blanco, que ellos se presenten delante de Dios, Dios juzgarlos y lanzarlos al lago de fuego. Si Dios lo va a lanzar al lago de fuego, le pregunto yo a usted, ¿qué sentido tiene meter a alguien en el infierno, llevarlo delante de Dios, para que Dios le diga por qué va para el infierno y volverlo a lanzar al infierno? Es algo como que es ilógico, como que no tiene sentido común sacarlo del infierno para volverlo a lanzar. Es preferible dejarlo ahí ya, porque igualito ya nunca fueron redimidos de la iniquidad. Pero ¿por qué es el lugar de tormento y lloro? Porque es un lugar que ni siquiera están viviendo la mitad de lo que se va a vivir en el lago de fuego. Es como un retén donde ellos están y después que sean juzgados van a ser lanzados a la cárcel. ¿Por qué explico esto? Para que usted entienda qué llevó cautivo Cristo. Cristo llevó cautivo a nuestros antiguos, los que le creyeron a Dios por fe, y la fe le fue contada por justicia, pero tenían que ser redimidos de su iniquidad, del pecado, de la iniquidad adámica, y por eso Cristo bajó al centro de la tierra. Yo voy a parafrasear algo aquí rapidito. ¿Qué creo yo? Que como eran dos lugares, y el pasaje de Lucas 16 me dice a mí que el rico podía ver a Lázaro, y el Lázaro podía ver a rico, la gente piensa que Cristo bajó también al lugar de tormento y lloro, a predicarle como que Faraón y sus secuaces y Amalé, los enemigos de Dios, se convirtieran a Cristo. ¿Usted cree que si la palabra dice que Cristo no hace excepción de personas? ¿Usted cree que si Cristo baja al lugar de tormento y lloro no lo van a aceptar? Hasta yo, hermano, Señor, yo te acepto, discúlpame, perdóname. Y Cristo lo va a tener que perdonar. Cristo bajó al seno de Abraham, se le presentó como una profecía ya manifestada a los antiguos, ellos se pusieron a gozar en su presencia, en la luz que irradiaba el Señor, y los que estaban en la cima, en el lugar tormento y lloro, estoy parafraseando, lo digo yo y no Dios, ellos pudieron ver al Cristo de la gloria de ese lado. Porque si vieron a Lázaro, si el rico vio a Lázaro y le dijo que mojara su dedo para que le diera a probar agua, y lo pudo ver del lugar de tormento y lloro al lugar donde estaban ellos en el seno de Abraham, ¿qué me dice a mí que cuando bajó Jesús, a ellos no les fue manifestado la presencia de Jesús allí? Pero ¿cómo iban a aceptar a Jesús si una gran cima los dividía? O sea, estoy parafraseando, pero es lo que yo considero que puede ser así. Pero en sí lo que yo quiero resaltar en este tópico es que Cristo llevó cautiva la cautividad. Entonces el verso 4 de Efesios el verso 8 de Efesios capítulo 4 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Y aquí lo que quiero resaltar es esa parte que dice, y le dio dones a los hombres. Cristo, o Jesús, cuando anduvo en la tierra, para establecer su ministerio, él escogió 12 personas.
Ya ustedes saben los nombres, los 11 más Judas. Y ellos por fe creyeron en el llamado de Dios, del Señor y le siguieron. Esas 12 personas que Jesús escogió fueron específicamente escogidas por el Padre a través de él. Cristo no hacía nada que no escuchaba del Padre. Cristo decía, y parafraseaba y decía, lo que yo digo es lo que le escucho al Padre, y yo hago lo que el Padre me manda hacer. Cuando Cristo está en ese proceso de los apóstoles, yo les expliqué a ustedes en estos días que una mujer, la esposa de Zebedeo, se le presentó a sus pies, se le postró lisonjeándolo y le dijo que por favor, que cuando estuviera en su reino, supuestamente un reino terrenal según ella, colocara uno de sus hijos a la derecha y los otros a la izquierda. La pregunta es, ¿por qué si Jesús había escogido a los 12 apóstoles o iba a escoger los 12 apóstoles, por qué no los escogió a ellos dos por el mandato de la señora? Más adelante en Mateo capítulo 20 Jesús le dice, esto no es de mí, esto está preservado para los escogidos de mi Padre. Eso tiene que ver con Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, donde dice que a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A estos que también llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. O sea, Cristo le dijo, esto no es de mí, esto es de mi Padre. Quiere decir que cuando Él escogió los 12 apóstoles, esos 12 apóstoles estaban escogidos por Dios en el cielo. Y simple y llanamente Él señaló al que el Padre le dijo que escogiera. Y definitivamente tuvo que haberlo escogido el Padre porque ninguno dijo que no. Al que Él le dijo, ven y sígueme, le dijo a Mateo, ven que te haré, ve, suelta, deja todo lo que tienes y sígueme. Mateo lo siguió. Le llegó a Pedro y le dijo, ven y sígueme que te haré pescador de hombre, y lo siguió. Quiere decir que el Padre no se equivocó y tampoco se equivocó al escoger a Judas. ¿Por qué resalto esto? Porque cuando Cristo sube a lo alto, eso lo he dicho yo en los anteriores videos, que lleva cautiva la cautividad, pone las almas que le creyeron a Dios por fe, la coloca debajo del trono de Dios, ahí están ellos preservados, y dice, y le dio dones a los hombres. Allí, después que Cristo fue exaltado, después que resucitó, esa palabra dones significa ministerio. Esa palabra dones significa ministerio. O sea, quien da los ministerios a los hombres, como a mí, en el caso de evangelista, es el mismo Jesucristo. Por eso yo le he enfatizado a usted que cuando usted tenga un llamado, usted esté seguro que Dios antes lo escogió a usted, que Dios lo predestinó, que Dios lo llamó, que Dios lo justificó y que Dios lo glorificó. ¿En qué manera? De que usted vea que por entender a Dios alrededor de su vida después que usted aceptó a Cristo, usted empieza a sentir en su corazón un deseo, un anhelo, y es el llamado que Dios tiene para usted. Cuando usted empieza a sentir eso en su corazón, ya usted empieza a identificar lo que usted siente y el anhelo que hay en su corazón con respecto a estos ministerios que Cristo da, estos dones que Cristo da. Después que ya usted sabe y ya usted tiene evidencia de cuál es el llamado que tiene, Dios va a utilizar a un hermano en profecía para que él le diga, hermano, según lo que yo he visto en usted, el progreso que yo he visto en usted, usted tiene un llamado, por ejemplo, a pastor. Y ya usted hay que ungirlo porque ya usted tiene que salir al ministerio. Cuando él le dice a usted que usted va a ser pastor, ya usted lo sabe. ¿Me hago entender? O sea, el profeta no le viene a decir a usted algo que usted no sabe. El profeta le viene a decir a usted, a ratificar lo que Dios ya usted le ha mostrado. Por eso es que en estos días no hay profetas como los antiguos, como Jeremías, Daniel, Ezequiel. No, esa gente hablaba cuando las cosas no habían ocurrido. Ahora los profetas de este tiempo, que también venimos siendo funcionalmente todos los cristianos profetas en este tiempo, funcionalmente, no ministerialmente, es porque hablamos la profecía, que es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios es la profecía? Porque el apóstol Pedro dice en Segunda de Pedro capítulo 1 verso 19 que la palabra profética más segura son las escrituras. Entonces el que habla las escrituras habla profecía, pero una cosa es que usted hable profecía de la escritura y otra cosa es que usted se autodenomine un profeta ministerialmente. Ya la ley y los profetas fue hasta que se manifestó Cristo, ahí lo dice claro. La ley y los profetas fue hasta la venida de Jesús. Y si la ley y los profetas, la ley, los mandamientos, la letra y los profetas fue hasta Jesús, ¿cómo empezó ya el nuevo mandamiento? Con Juan el Bautista, evangelista. Y el último de los profetas. Ya Juan el Bautista sí fue el que dijo, este que está aquí es el Cristo que había de venir, el Mesías. Ya después de Juan el Bautista no hay profetas, hermano.
Lo que habemos son profetas funcionales. Entonces aquí dice que Cristo dio dones a los hombres. Entonces tenemos que quedar claro, clarito, que quien entrega el ministerio es Jesús. Cuando un ministro va a ungir a otro ministro o a otra persona al ministerio, tiene que estar bastante seguro de que Cristo le diga que esa persona tiene ese ministerio. Porque si usted le entrega el ministerio a esa persona y Cristo no le dijo a usted, o no le mostró a usted, o no le dio evidencia a usted del llamado, de esa persona al ministerio, usted está haciendo piedra de tropiezo, está pecando y está haciendo pecar al otro. Porque cuando ese hombre le dedique toda una vida a un ministerio, que va a tener problemas, le dedique toda una vida al ministerio, cuando se presente delante del bimá de Cristo, no le va a entregar nada. Porque Cristo le va a decir, ¿cómo te voy a entregar yo galardones por algo que yo no te mandé a hacer? Es algo que es lógico y tiene sentido común. Entonces, esta palabra, Efesios capítulo 4, verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién subió? Según el contexto, el Cristo de la gloria. Llevó cautiva la cautividad. ¿Qué se llevó? El seno de Abraham debajo del trono de Dios. Y dice, y dio dones a los hombres. O sea, ese y dio dones a los hombres tiene que ver con la autoridad que le fue dada a Cristo por Dios para entregar los ministerios, teniendo en cuenta que en el griego la palabra dones significa ministerio. Entonces, señor ministro que me está escuchando, si usted va a entregar un ministerio a una persona, usted, mire, eso es una locura que está pasando ahorita. O sea, hay gente que va de un país a otro, que lo invitan a predicar, hacen la actividad, predica, y ese hombre que no conocía a ese hombre que lo invitó, lo unge de apóstol. O sea, Dios mío, o sea, al único que ungieron como apóstol de esa manera fue a Pablo. Y lo ungieron, Cristo lo ungió desde el cielo, no lo ungió personalmente, sino que abrieron el mundo espiritual y desde el cielo le hizo el llamado y le dijo, hasta un hombre llamado Ananías, lleno del Espíritu Santo, que te va a decir lo que tienes que hacer. Y Ananías le dijo, tenés un llamado así, tenés un llamado asado, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello. Un hombre lleno del Espíritu Santo, rebosando del Espíritu Santo, en plena conexión con Dios, fue el que dirigió al apóstol Pablo. Entonces, tenga usted cuidado, señor ministro, de estar dando ministerio por emociones y sentimientos, o porque le dieron una buena ofrenda, porque a Dios le van a entregar cuenta a usted y al que usted le es ocasión de caer. Entonces dice Efesios capítulo 4, verso 9, seguido del 8, dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Porque eso es que yo siempre le digo que positivamente es bueno estudiar la Biblia, porque el segundo verso explica el primero. Fíjese que arriba dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y abajo le explica que él bajó a los confines de la tierra, donde estaba el seno de Abraham, y eso fue lo que se llevó debajo del trono de Dios, que es donde están esas almas que creyeron a Dios por fe, aún los que mueren ahorita o parten ahorita en Cristo, ellos van a ese lugar de luz con vestiduras blancas, esperando la resurrección de los muertos, donde le va a ser dado un cuerpo incorruptible, sin mancha, sin arruga, igual que el que tiene Cristo. Y dice la Biblia que ellos resucitarán primero y nosotros no los predeceremos, sino que después que ellos sean resucitados y les sea dado el cuerpo incorruptible, nosotros seremos transformados. Los que hayamos quedado, seremos transformados en ese cuerpo incorruptible. Gloria a Dios, los que nos toque ser transformados sin ver muerte, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y dice el verso 10, y el que descendió, ¿de quién sigue hablando en el contexto? De Jesús. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese llenarlo todo, esa palabra absoluta tiene que ver con esa autoridad que el Señor le dio, el Dios del cielo le dio al Hijo, al primogénito, al Cristo de la gloria, de entregar dones a los hombres. Por eso es que el cuerpo de Cristo, la cabeza del cuerpo es Él. Él es la torre de control de la iglesia. Él es el que debe dirigir todo. Y yo como ministro tengo que tener temor de Dios para ungir a otra persona al ministerio, porque yo tengo que estar seguro que ese es un llamado que Cristo le dio. Cuidado, pastores que están entregando pastorado a sus hijos en las congregaciones, que están heredando los pastorados, cuando la Biblia dice que el que entrega los dones, dice Efesios 4:8, y dio dones a los hombres, ¿quién? Jesucristo. Cuando un pastor ya no puede seguir o no tiene la fuerza de seguir un ministerio, él no tiene necesidad de poner al hijo. Por eso es que tiene que haber los ministerios, los que en este tiempo son ministerios dados por Cristo ministerialmente. Maestro, evangelista y pastor.
Si usted no puede, para eso están los otros ministros que trabajan con usted hombre a hombro y entre todos se decide y le oran a Dios y que Dios coloque el pastor. El evangelista siga haciendo su trabajo y el maestro siga haciendo su trabajo. Pero si usted es solo allí con su esposa y sus hijos, por supuesto la decisión de usted va a ser poner a sus hijos porque usted no va a querer soltar completamente el papagayo. Hablando en el argot venezolano, usted quiere seguir con las riendas agarradas, pero como no tiene fuerza voy a poner al hijo mío. Pregunto, ¿lo puso Cristo o lo puso usted? Tenga temor de Dios, ame a sus hijos, ame a su esposa. No le entregue a ellos algo que usted no le fue dado, conferido a usted. Usted no murió en la cruz. Usted no se le dio toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Y la autoridad que tiene, se la dio fue Cristo. Ese privilegio lo tiene Él. Él es el que entrega los ministerios. Entonces dice el verso 11, hablando de Jesús, dice, y Él mismo, qué tremendo, ¿no? ¿Quién es el que entrega los ministerios? Jesús. Cuando dice, y Él mismo, en la ilación del pensamiento del escritor, sabemos que está hablando del mismo Jesús que está hablando en los primeros dos versos. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y mire lo que dice el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué nosotros somos servidores, los ministros? Porque nosotros fuimos llamados y si fuimos perfeccionados, y dice aquí, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para que recibamos gloria, no para que la gente ponga los ojos en nosotros, no para que a mí me llamen el ungido, ni me llamen el más grande, ni el más... Como yo leo en Facebook, hermano. En las páginas esas que tienen cristianas en el Facebook, yo puedo ver cómo las hermanitas, más que todo, yo no sé por qué las mujeres, idolatran tanto a los ministros. O sea, es como si yo soy evangelista y donde yo llego, no llegó el hermano Fernando. Vamos a hacer un pollo guisado, la pechuga para él. Porque llegó el hermano Fernando. Si usted me va a dar a mí la pechuga, pregúntele a Dios si la pechuga es para mí. ¿Sabe por qué? Porque usted no va, aunque la Biblia dice que el que le da un vaso de agua a un profeta recibe bendición de profeta, la Biblia me enseña a mí que más le agrada a Dios. La Biblia dice, cuando hagas banquete, no invites a tu familia, ni a tus amigos, ni a tus conocidos. Cuando hagas banquete, invita al cojo, al manco, al ciego. A eso es lo que Dios quiere que tú invites. Entonces, si usted me da la pechuga a mí, porque yo soy don evangelista Fernando, entonces usted está equivocado, porque usted no va a recibir la bendición, que es lo que preparar esa pechuguita y ver a una persona en condición de miseria que pase frente a su casa y usted le dé esa pechuga. Dejen de idolatrar a los ministerios y a los ministros. Dejen de idolatrar. Eso no le agrada a Dios. El único digno de honra, de alabanza, de adoración, el único digno de toda adoración es el Cristo de la gloria que murió por nosotros en la cruz. Qué bueno que usted le tenga cariño a los ministros, que los quiera honrar, pero deje de lisonjear. Hay mujeres que le tienen más amor y cariño al ministro que al mismo esposo de ella. Que en su corazón está que si pudieran vivir con el ministro, viven con él. Imagínese usted. ¿Y dónde queda su esposo? Que dice la Biblia que de dos Dios hizo uno, que los dos son una sola carne. ¿Dónde queda su esposo? Es como las personas que le tienen amor a los animales más que a los seres humanos. O sea, desentendido. Un cerebro entenebrecido, una mente corrupta. ¿Cómo le va a dar usted el amor de usted a un animal cuando la creación perfecta de Dios es el ser humano? Hay gente que quiere más un perro, un gato, mire, hay mujeres que le han dicho al esposo, si queréis te vais vos, pero con el gato no te me metáis. Y esas mismas personas corruptas de mente que le dan todo su amor a un animal y no a los seres humanos, son esas mismas personas que son ocasión de caer en el cuerpo de Cristo. Entonces es necesario disparar a veces para varios lados con respecto a la misma hilación del pensamiento para que usted entienda. Entonces, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto que dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles. No tiene que ver con apóstoles en este tiempo, no tiene que ver, entiéndalo. Y ya yo se lo voy a explicar. Váyase rápidamente a Hechos capítulo 1, verso 21 al 23. Mire, hermano, si con esto usted no le es suficiente, si la palabra a usted no le es suficiente, usted puede ser bastardo y no hijo.
Porque si usted está siendo reprendido por Dios, si usted está siendo llevado por Dios a la verdad, y usted no escucha la palabra de Dios, usted no la atiende, la Biblia dice que es posible que sea bastardo. Y la palabra bastardo significa hijo no legítimo. Y si usted no es hijo legítimo es porque usted no nació de nuevo. Entonces eso tiene que tomarlo en cuenta. Mire lo que dice Hechos 21 y 23. ¿Qué vamos a escribir y qué vamos a estudiar aquí? Cuando Judas murió, la decisión que tomaron los apóstoles de elegir un apóstol número 12. Mire, la decisión que tomaron los apóstoles. ¿Y por qué yo sé que no consultaron a Cristo? Porque la Biblia dice, y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Ya eso yo lo expliqué. Pero lo que quiero resaltar aquí fueron las palabras de los apóstoles, el requisito que ellos tenían en su corazón para poder elegir ese número 12. Mire lo que dice Hechos 21 al 23. Preste bien atención. Abra bien estos ojitos que están aquí. Físicos y espirituales. Y abra los oídos espirituales porque lo que usted va a escuchar aquí es una verdad irrebatible. Si usted no la quiere aceptar, hermano, no la acepte. Pero estos videos que están subiendo, demostrando una verdad irrebatible del llamado apostólico, van a condenar a muchas personas que los vean, que los escuchen, que Dios le hable y no le quieran prestar atención. ¿Por qué lo van a condenar? Porque así como la fe de los de Nínive van a condenar a aquellos que no quisieron creer en Cristo. ¿Por qué lo van a condenar? Porque ellos no creían y terminaron creyendo. Así este mismo video que está demostrando esta verdad irrebatible va a ser de condenación para aquellas personas que estén en esa condición y no se vuelvan de su mal camino. Y de edificación para el que no lo sabía. Mire lo que dice Hechos 21 al 23. Aquí estamos hablando, les repito, de cuando los apóstoles echaron suerte para elegir el apóstol número 12 para que sucediera a Judas. Dice, es necesario pues, mire, la palabra necesario es algo que es de importancia. Es algo que se necesita para algo. Entonces, vamos partiendo de ese principio. Por eso es que la Biblia es un libro de estudio. No, es un libro de lectura para estudiar. No es un libro para leer y quedarse dormido. Hay mucha gente que lee la Biblia para quedarse dormido. Y es increíble. Parece una pastilla para el sueño. A lo que abren la Biblia se quedan dormidos. Son un espíritu que no quiere que usted llegue al conocimiento de la verdad. El Señor reprenda ese espíritu. Dice así, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Mire, este verso yo puedo pasar 2 años explicando este verso. Dicen los apóstoles, es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de nosotros. ¿Qué está queriendo decir esta palabra? Que los apóstoles se estaban asegurando que cuando ellos echaran suerte, la persona que eligieran haya estado caminando con ellos y que hayan visto entrar y salir a Jesús, que lo hayan visto, que ya hayan sido testigos físicos de la presencia de Jesús. O sea, ellos no iban a elegir a cualquiera como apóstol. Señor apóstol que me está escuchando, si usted se autodenominaba apóstol, usted no entraba y salía, usted no veía entrar y salir a Jesús, ¿oyó? Usted no andaba caminando con Jesús en la tierra cuando Él estuvo aquí. Eso fue hace más de 2000 años, ¿yo? Y dice, vuelvo a repetir el 21 porque el 22, hermano, eso le va a dar por la cabeza a más de uno. Dice, es necesario, o sea, hay una necesidad, voy a parafasear, que de los hombres que caminaron con nosotros y estuvieron con Jesús y lo vieron entrar y salir, saben quién era Él, lo vieron físicamente. Mire lo que dice el 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros, o sea, desde el día que fue ya manifestado Cristo al ministerio, de esa gente que desde el bautismo de Juan hasta estos días, dicen los apóstoles, que anduvieron con nosotros. O sea, hubieron unos que fueran de confianza de Jesús, pero había gente que lo seguía también. Y aquí hay tremenda explicación. ¿Por qué Cristo escogió 12 aunque había muchos caminando detrás de Él? Porque fue lo que le dijo el Padre. El Padre le dijo, vas a escoger a estos 12 que están aquí. Los demás son servidores, los demás van a andar con vos, pero tú vas a escoger a estos 12 que están aquí. Por eso fue que él le dijo a la mujer de Zebedeo, yo no puedo poner a uno a mi derecha y a mi izquierda. Eso está preparado para los escogidos de mi Padre. Miren lo que dice el 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, imagínense ustedes, ellos delicadeza, fueron sucintos. Si el que vamos a escoger no está con nosotros desde que Juan lo manifestó al ministerio hasta que ascendió, ese no va a poder
¿qué quedará para los apóstoles de este tiempo? Ahora yo entiendo el pobre Pablo, que no anduvo con ellos, por supuesto, tenía una doctrina contraria. Ahora yo entiendo el apóstol Pablo toda la pálida que yo. Entendible, hermano. El último como un abortivo. Estos hombres que estaban aquí, los apóstoles que caminaron con Jesús, jamás podían creer que Pablo era llamado de Jesús, porque ellos mismos están relatando aquí que uno de los requisitos para ser el apóstol número 12 después de Judas tenía que ser una persona que haya estado con ellos desde que Juan anunció el ministerio de Cristo hasta que él ascendió arriba. No lo estoy diciendo yo, lo voy a volver a leer porque yo quiero dejar esta verdad irrebatible pero bien clara. Dice el 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. El que escuche entienda. El que escuche entienda. O sea, el apóstol número 12, después de Judas, que ellos iban a escoger, tenía que haber sido testigo de la ascensión de Cristo, cuando Cristo ascendió. Allá va el Señor, allá va, se desapareció, llegó al cielo. No podía ser apóstol uno que haya vivido esa experiencia con ellos. ¿Por qué ustedes creen que los apóstoles se cuidaron de elegir el apóstol número 12 que tuviera esas características? ¿Quién se los enseñó? ¿Quién le enseñó esa verdad irrebatible de que para ser apóstol tenía que haber caminado con Cristo, tenía que haberlo visto entrar y salir y tenía que haberlo visto ascender al cielo? El mismo Señor Jesucristo, hermano. Ellos decían lo que de él fue oído. Ellos enseñaban lo que Cristo le enseñó. Entonces, el verso número 22 me dice dos cosas importantes que tiene que ver con el requisito del ministerio apostólico. Repito, funcionalmente, todos funcionamos como apóstoles porque somos enviados a predicar el Evangelio, pero ministerialmente hay que tener esta característica. Dice el 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Por eso que la Biblia es un libro de estudio. ¿Quién fue recibido de arriba? El único que descendió del cielo y volvió a subir. Jesús. Dice, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, vamos a echar suerte, pero no vamos a echar suerte que entre cualquiera, como una cosa democrática en todo Israel. No. Vamos a ver quiénes estuvieron con nosotros. Y miren lo que dice abajo, el 23. Y señalaron a dos. ¿Por qué no hicieron una votación democrática de toda la gente que estaba ahí para poner el apóstol que la gente quisiera? Porque no es el que la gente quiere ni el que ellos quisieran. Es el que tuviera los requisitos suficientes para ser apóstol. Estos requisitos solamente los necesitas para ser apóstol. ¿Sí me hago entender? Es para ser apóstol. Por eso es que yo soy tan hermético y defiendo ardientemente esta verdad. Porque en este tiempo no hay apóstoles, señores. Dice el 23, y señalaron a dos. A José, llamado Barsabá, que tenía por nombre Justo, y a Matías. O sea, de toda la gente que caminaron con ellos, es muy posible que estos dos últimos fueron los únicos que, al igual que ellos, anduvieron con Jesús desde que lo nombró Juan el Bautista como la manifestación del Mesías hasta que ellos ascendieron al cielo. Solamente pudieron escoger dos nada más. Qué cosa, ¿no? Que entre dos echaron suerte, ganó uno. Y ahorita hay, hermano, me va a disculpar el vulgo, hermano, una diarrea de apóstoles. ¿Sabe por qué yo digo diarrea? Por las características fisiológicas de esa descomposición en algún momento patológica del estómago. Sinceramente, me disculpa. De pronto se escuche fuerte. Pero mire, yo conozco a un apóstol en Maracaibo. Yo le digo apóstol porque él dice que es apóstol. Y yo no estoy pecando por eso. El que está pecando es él. Que tiene dos hijos. Y me enteré que son apóstoles también. Es apóstol él, es apóstol los dos hijos. Y menos mal que no hubo una hembra porque es apóstola también. Mire, si usted se da cuenta en las tres enseñanzas que yo he dado del llamado apostólico, yo ni siquiera he nombrado a la mujer en ningún momento. Ni siquiera la he nombrado. ¿Sabe por qué? Porque yo me quiero referir sucintamente al caso de los hombres. Porque ese caso es más irrebatible todavía. O sea, sinceramente,
no vale la pena ni tocar. Entonces, en estos 3 versos de Hechos capítulo 1, 21 al 23, hay una verdad irrebatible. Los apóstoles se cuidaron del que iban a echar suertes para que sucediera a Judas, tenía que haber caminado con ellos y Jesús, desde el día que Juan el Bautista lo llamó al ministerio hasta el día que Jesús ascendió. Eso queda claro. Ahora ustedes pueden entender por qué el apóstol Pablo llevó tanto palo, hermano. Cuando el apóstol Pablo dijo, a mí me llamó Cristo, se le echaron a reír en la cara. ¡Ah! No se le van a reír. Si cuando fueron a elegir el apóstol que iba a suceder a Judas, nada más encontraron 2. Mire estos 2 de estos. 2 nada más. O sea que el resto de la gente que estaba allí no calificaba para ser un apóstol. Imagínate si la gente que tuvo la virtud de poder ver al Mesías, tocarlo, escucharlo, comer con él, caminar, para los apóstoles no tuvieron virtud para ser llamados al ministerio apostólico porque algo vieron ellos, que ellos se especificaron en 2 personas nada más. Imagínense los apóstoles de este tiempo, que se han convertido por el fundamento, que ni siquiera caminaron con Jesús. Porque vamos a poner que de los apóstoles que están vivos ahorita, hay apóstoles hasta de 20 años, hermano. O sea, una locura, hermano, irrebatible. Una locura irrebatible. Vamos a poner que de 20 a 80 años es la distancia de edad que son los apóstoles de este tiempo. Y eso fue hace 2000 años. Imagínense usted lo fuera de contexto que están. Si usted se molesta, señor apóstol, no es mi intención. Mi intención es que usted entienda y que hasta a través de estos 3 pasajes usted entienda los requisitos que tenía que tener usted para ser apóstol. Y perdónenme, usted no caminó con Cristo. Y usted ni lo vio cuando comenzó el ministerio, ni lo vio cuando ascendió al cielo tampoco. Solamente lo vieron estos que estaban aquí. Y por eso, ahora usted me dirá, ay, ¿por qué si ellos dicen eso? ¿Por qué acepté al apóstol Pablo? Porque Dios abrió el cielo por causa del propósito de Dios y el fundamento de la iglesia. Dios abrió el cielo y el mismo Cristo le habló. Si eso fuera mentira, no estuviera escrito en la Biblia. Y yo lo creo porque está escrito en la Biblia. Cuando le dijo, ¿por qué me persigues, Saulo? Y él le dijo, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. A él lo llamó Jesús. Y en esa forma sobrenatural que Pablo vivió, es en lo que él se basa para defender su apostolado. Señor apóstol de este tiempo, Dios abrió el cielo y le mostró el mundo espiritual y Cristo lo llamó audiblemente, o como dijo un fulano apóstol, eso es otra locura, hermano. Tengo que decirse. En la congregación donde yo tenía parte de Maracaibo, invitaron a un predicador, que en ese tiempo era pastor, ahora es apóstol, por supuesto, ya se hizo apóstol. Ese hombre fue capaz de decir en el púlpito, que él una vez predicando en Oriente, en Cumaná, Cristo abrió la puerta de madera de la iglesia y fue caminando donde estaba él y se le acercó, no me acuerdo las palabras que dijo que le dijo, y le dijo, algo le dijo él allí. Cuando él dijo eso, le dije a mi esposa, eso no es de Dios. Porque la Biblia dice en Romanos que todo el que quiera creer en Jesús tiene que hacerlo a través de la palabra de fe que es predicado. Que nadie va a hacer bajar a Cristo del cielo, ni lo va a hacer subir de entre los muertos. Ah, no, pero como él es Pancho Pistola, vino Cristo y se le apareció a él. Hay un evangelista que yo le tengo mucho cariño, ya él partió con el Señor. Totalmente fuera de doctrina, porque realmente torcía demasiado la Biblia. Pero era un hombre que amaba a Dios. Y él escribió un libro y dijo que Dios que Cristo se le apareció y lo abrazó. Tenga cuidado con eso. Dios es un Dios de orden. Dios mandó después que ascendió Cristo, dijo, tranquilo, yo me voy, pero Dios le va a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. O sea, ¿usted cree que Cristo va a soliviantar la obra del Espíritu Santo en la tierra? Dios es un Dios de orden. Cristo vino, hizo su trabajo, derramó su sangre, se presentó delante de Dios aprobado, es el autor y consumador de la fe y de la salvación, y después le envió el Espíritu Santo que entra dentro de nosotros, que nos lleva a toda verdad. Ya Cristo no tiene nada que venir a hacer ahorita aquí, hasta su segunda venida, en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, señora fulano, pastor que ahora es apóstol, que usted dijo que Cristo se le presentó, no sea mentiroso, porque la palabra lo corta. La palabra dice que Cristo no va a bajar del cielo ni va a subir para que la gente crea. La palabra dice que esta es la palabra de fe que predicamos.
que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyeres en tu corazón que Él lo levantó entre los muertos, serás salvo. Esa es la única, o sea, el fundamento es lo único que la gente tiene para creer. Porque todo lo que Cristo llevó en la tierra, toda la padera que llevó, para después ascender al Padre, va a venir Cristo a presentárseme a mí. Tan bonito el hermano Fernando. Cristo a dejar su perfecto trono a presentárseme a mí. Le va a decir Cristo al Espíritu Santo, Espíritu, dame un permisito, porque Él tiene un privilegio que otros no tienen. Yo necesito presentármela a Él. Mire lo que le voy a decir. Si Cristo hiciera eso, si Cristo dejara su perfecto cielo y se me presentara a mí, ¿qué cree usted que voy a hacer yo? ¿Qué cree usted que voy a hacer? Voy de soplón, hermano. ¿Usted cree que yo me voy a quedar callado que Cristo se siente conmigo a desayunar ahorita aquí? Que vi a Cristo y tal. Entonces yo vengo y le digo a mi esposa, mi amor, vino Cristo, se me presentó, es así, asado, tiene el pelo así, tiene los ojos así, yo lo vi, comió conmigo, con el cuerpo incorruptible. Entonces mi esposa se va a hacer una imagen de lo que yo dije. O sea, mire el tamaño locura. Por eso yo le digo, la Biblia es un libro de estudio. Si yo le digo a mi esposa me cree. De pronto, bueno, yo sinceramente yo creo que mi esposa no me crea si yo hago eso. Pero si yo le digo a ella que Cristo se me presentó, ella lo que me va a decir, pero ¿y cómo así si la palabra de Dios dice que nadie va a hacer bajar a Cristo del cielo ni a subir de entre los muertos? ¿Cómo se te presentó? Pero si ella me creyera por sentimentalismo, ella viene y le va a contar a otra o a otro, Cristo se le aparecía a mi esposo y tiene el pelo así, tiene el pelo así, tiene la nariz así. Y entonces viene el otro y como también confía en mi esposa y van a hacer una cadena, mire, yo vengo y presento a Cristo de pelo larguito, de ojo verde y de perfil fino. Cuando llega a Estados Unidos, van a decir que es un negro de 4 metros con que levantaba pesa. O sea, Cristo no se le va a presentar a nadie antes del arrebatamiento. Es tanto así que en el arrebatamiento solamente lo vamos a ver aquellos que hemos nacido de nuevo y que somos iglesia. Porque aquellos que no nacieron de nuevo y creen que y se hacen pasar cristianos, y aquellos que nunca aceptaron a Cristo no van a tener el privilegio de verlo, porque Él nos va a recoger a nosotros en la nube para estar siempre con Él. O sea, en una nube. O sea, Cristo no va a bajar muchachos, buenos días, aquí llegué yo, véngase a la iglesia, vámonos. No, mijo, no van a tener ese privilegio de verlo. Eso es como la gente que dice, hay cristianos, hermanos, que yo no sé cuál es la Biblia que leen, que yo vaya al infierno y vi al Papa, y vi al artista tal, y vi al artista tal, y lloran y lágrimas de cocodrilo. ¿Y sabe lo que digo yo? Eso fue que se comió 4 arepas anoche. Y hermano, usted se come 4 arepas a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana sueña con Satanás. Que el Señor lo reprenda. Te come pesado y usted va a tener sueños malos. ¿Qué va a estar haciendo usted arrebatado al infierno ni llevado al cielo? ¿Sabe por qué Pablo fue llevado al tercer cielo? Que tenía parte en el fundamento. Y a Dios le plació llevarse a Pablo al paraíso y mostrarle cosas allá que él tenía que saber conforme a el fundamento que iba a poner. De resto nosotros, ninguno. Entonces, dicho esto, viendo la manera en que se cuidaron los apóstoles que caminaron con Cristo para escoger el apóstol que iba a suceder a Judas, que lo escogieron entre un hermano llamado Barsabás y Matías, y ganó Matías. Mire, con todo y que ellos lo escogieron, Dios no le dio parte en el fundamento a Matías. No le reveló nada para que sembrara en el fundamento. Porque lo escogieron ellos. Echaron suerte. O sea, si hubiese sido Cristo, ellos dicen, Cristo nos dijo que escogiéramos a Matías. Pero ahí la Biblia dice, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías. No le consultaron a Cristo, no fue un llamado de Cristo. Por eso es que usted no ve a Matías por todos lados, nada más en el verso este. No ve ni un solo librito que haya escrito. Ahora entiende por qué a Pablo le costó tanto. Ahora, hoy nos vamos a extender un poquito, pero es necesario porque esto es una verdad irrebatible. O sea, ya después de este video, yo no voy a hablar más del apostolado. O sea, a menos que lo tenga que nombrar por causa de una enseñanza. Pero demostrar de que no hay apóstol en este tiempo, no vale la pena. Eso es una verdad irrebatible. Ahora vámonos a 1 Corintios capítulo 15. Se titula La resurrección de los muertos. Porque aquí vamos a ver otras evidencias de un verdadero apóstol. Evidencia. Cómo Pablo demuestra en su caminar y andar y en el progreso de su ministerio que él fue llamado por el mismo Cristo al ministerio. Mire, es que yo le voy a decir una cosa. Si nosotros llegamos a dudar de Pablo como apóstol, porque no caminó con Cristo, no nos dejemos llevar
por las dudas que nosotros tenemos que Él no caminó con Él. Dejémonos llevar por el verso que dice Juan, por su fruto lo conoceréis. Eso es otra cosa. Mire, los apóstoles de este tiempo, no hay uno, mire así, mire el dedo, no hay uno que tenga evidencia de que es apóstol. No hay uno. Y hay un hombre que yo respeto mucho en la palabra, pero igual le meto el ojo, hermano. Cada vez que lo escucho le hago una resonancia magnética, yo, que es el hermano Armando Anducí. Pero se ha ganado mi respeto porque es un hombre que estudia Biblia. Pero, hermano Armando, si usted me escucha, hay veces que usted se ha equivocado, hermano. Pero como lo he visto por enlace, no se lo he podido decir. Pero ¿sabe por qué se ha equivocado, hermano? Para que la gloria sea de Cristo. Porque si usted y yo fuéramos perfectos, hermano, en toda buena obra, ponen los ojos a nosotros y pasamos a ser un Cristo en la tierra. Pero, hermano Armando, reconozco el ministerio que tiene, reconozco verdades irrebatibles y siento admiración porque es un hombre que explica de distintas maneras la escritura. Es un hombre estudiado, estudia física, estudia química y explica bajo todo un contexto natural. O sea, aplica mucho la parte natural para con las cosas hechas por Dios, él demostrar una verdad irrebatible de Dios. Y ese hermano y yo estamos de acuerdo en una verdad irrebatible. Y es que no hay apóstoles en este tiempo. Y yo creo que muchos sienten respeto por ese hermano también. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, la resurrección de los muertos. Pablo empieza de esta manera y dice así. Ya, ahora sí voy a entrar en la enseñanza, ¿oyeron? Porque ahora sí vamos con la evidencia de un verdadero apóstol. Pero era necesario decir lo que dije anteriormente para que usted quede claro, hermano. Usted no se deje llevar por lo que yo dije. Estudie. Busque la Biblia, escuche el video, le da pausa y va estudiando y va leyendo lo que yo estoy diciendo. Dice el verso 15 de Primera de Corintios. Además os declaro. ¿Quién escribió Corintios? El apóstol Pablo. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y el cual también perseveráis. Mire, aquí hay una enseñanza tremenda. En el evangelio que uno escucha, en la palabra de Dios, uno primero tiene que recibirlo. Si usted no lo recibe, por eso es que a veces cuando nosotros, voy a abrir otro paréntesis, hermano. A veces cuando uno predica, en el caso mío como evangelista, yo predico un mensaje y hay 80 personas y pasan 4 a recibir a Cristo o 5. Hay gente que dice, se convirtieron 5. Se convirtieron no. Recibieron la palabra, atendieron al llamado de salvación y pasaron y recibieron a Cristo. Pero mira lo que dice Pablo en la última parte del verso, primer verso del capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, en el cual también perseveráis. ¿Sabes quiénes son los que perseveran? Eso lo dice segunda de Juan o tercera de Juan. Dice, el que no persevera en la sana doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la sana doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Aquí hay una enseñanza. Hermano, tengo que abrir un paréntesis, no me puedo callar. Deje de decir que cuando usted predicó se convirtieron 20. La palabra conversión significa nacer de nuevo. Y aunque hay personas que pasan y hacen la decisión de fe, pareciera que hubiese nacido de nuevo en el Espíritu, porque supuestamente está recibiendo a Cristo. Pero si no persevera, ya usted sabe que no hubo arrepentimiento. Ya usted sabe que no hubieron revisión de pecado. Por eso es que el Salmo 3 dice que la salvación es de Jehová. Dios sabe quiénes son los que realmente están convertidos. Y las congregaciones están llenas de cristianos cizaña y cristianos que son trigo. Unos que han nacido de nuevo y otros que han nacido de nuevo, que no han nacido de nuevo. Unos que son carnales y unos que son espirituales. Que a la final viene siendo lo mismo, pero se lo digo de distintas maneras para que usted lo pueda internalizar. Entonces Pablo se refiere y dice, además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, mire lo que dice Pablo, por eso yo le digo que el segundo verso siempre explica el primero. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. O sea, lo que yo dije, Azari, lo que yo dije en el verso anterior, lo que Pablo está diciendo en el verso sucesivo, sois salvo. Si no creísteis en vano. ¿Quiénes son los que creyeron en vano? Los cristianos carnales. Mire, ¿cómo se da cuenta usted que un cristiano es carnal? Porque no crece, no da fruto, ni persevera en oración, ni persevera en estudio de la palabra, ni usted le ve sabiduría, ni usted le ve entendimiento. ¿Y cuántos se ven en las congregaciones?
O sea, hay hermanos que usted se mira para atrás, 20, 30 años atrás, 15 años, y es lo mismo. La propia cizaña que nunca da fruto. ¿Cómo se da cuenta usted que un hermano es nacido de nuevo? Hermano, porque empieza a entender la voz de Dios, a escucharla. La escucha, la entiende, la internaliza. Voy a leer otra vez el 2 porque es demasiado medular. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. ¿Qué significa retener? Retener significa guardar, tenerla dentro de ti. O sea, que no te deslizaste, no la pasaste por alto, no te pasó por arriba la palabra, sino que la dejaste entrar a tu mente, que es el corazón espiritual. Dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, ¿no cree usted que todo el que pasa y hace la oración de fe fue salvo yo? La Biblia dice que Dios sabe quiénes son los de Él. Mire, voy a contar un momentico cuando yo pasé a recibir a Cristo. Hermano, aquí entre nosotros, tremendo mundano, hermano. Borracho, bebedor, usaba pistola, nunca maté a nadie. Y nunca le disparé a nadie tampoco, pero usaba pistola. O sea, bueno, lo que a mí me enseñaron desde pequeño, lo que yo vi y empecé a hacer. Cuando después la esposa mía, mire, ese fue un trabajo que tuvo ella, mano. Yo me acuerdo que los comienzos míos con ella me decía, déjame leerte un verso bíblico, déjame leerte un verso bíblico y ya, te lo leo ya, porque ya leía la Biblia y oraba. Pero yo sabía que cuando ella leía, mire, cada vez que yo le daba oportunidad a la esposa mía de leer un verso bíblico, créame lo que le voy a decir, no lo había terminado de leer y ya yo estaba durmiendo. O sea, era una pastillita que me daba para quedarme dormido. Y dormía profundamente. Pero ella empezó así, déjame leerte un verso bíblico y déjame leerte un verso bíblico. Y pues yo para no tener discordia con ella, yo la atendía. O sea, mi esposa tuvo una guerra tremenda. Y le voy a decir por qué. Porque ella se enamoró de un hombre que no era cristiano. Pero hay cosas que algún día Dios me va a explicar, ¿no? Porque ella ya era cristiana, pero por supuesto ya no tenía un compromiso con Dios como lo tiene ahora. Era una cristiana muy superficial. Sí tenía temor de Dios y todo, pero no tenía un compromiso como el de ahora. Y yo digo que fue un error, porque la Biblia dice no juntéis en yugo desigual. Pero yo a veces digo, pero ¿y por qué yo ahora soy lo que soy? O sea, si alguien no me hablaba, si alguien no me predicaba, yo no me convertía. Entonces yo a veces miro con mucha tristeza el precio que ella tuvo que pagar, hermano, porque ella paga un precio caro. O sea, ella cuando se dio cuenta que yo era tremendo mundano, hermano, que sabía en el paquete que se había metido, le tocó a ella ver, ahí ahora en qué me metí. Pero tenía una madre que yo la quiero honrar, que está con vestidura blanca debajo del trono de Dios, que habiendo asumido su hija la responsabilidad que asumió, ella se embarguetó y dijo, vamos a orar por este hombre. Fue y le dijo al pastor de la congregación, vamos a orar, vamos a clamar por él, porque ya era una decisión que mi esposa había tomado. Lo que mi esposa no sabía es que ella había puesto los ojos en un hombre que ante Dios había conocido, que ante Dios había predestinado, que ante Dios había llamado, que lo iba a justificar y lo iba a glorificar. Porque si mi esposa se pone a ver todo lo que ella pasó, yo creo que ella ahorita dirá, valió la pena cometer el error. Pero esto no me da mi pie a decirle a usted, no, si su novio es mundano, hágale para adelante, que él va a ser igual que Dios va a hacer con él lo que hizo conmigo. No cometa ese error. No cometa ese error. La Biblia dice, no junte en yugo desigual, no se junte en yugo desigual. Porque si ese hombre no está, Dios no lo conoció, ni lo predestinó, usted va a llevar el palo parejo. Pero yo hoy honro eso. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y si yo les contara cómo sucedió todo, o sea, cómo ella y yo nos empezamos a encontrar en un trabajo, cómo yo empecé a sentir en mi corazón un acercamiento a ella extraño, cómo fue que yo le llegué a ella para que ella pudiera tener una relación conmigo. O sea, cómo fue todo. Le voy a decir esto nada más. Cuando le dije que estaba enamorado de ella, me mandó a comer pasto. Ella me está escuchando, está ahí. Me mandó a comer pasto. O sea, me dijo, no, ¿y cómo crees tú si tú eres yo soy cristiana y no sé qué y tal? Y bueno, y yo seguí, hermano, y ahí donde yo dije, plan A, plan B, plan C y plan D. Me falló el A, me fui para el B.
Me salió el B y me fui para el C. Pero yo sí sentí algo especial por ella. O sea, yo la vi y yo decía, pero ¿qué me pasa a mí con esta muchacha? O sea, era algo que yo no podía entender. Pero ya había algo que estaba trabajando. Y yo, ahí donde yo digo, el verso creo que es 1 Corintios capítulo 2 verso 9. Si no es, no lo dijo Dios, sino yo. Dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. A esto, los que conforme al propósito de Dios son llamados. ¿Qué entendí yo con esto? Que realmente se estaba cumpliendo un propósito. ¿Cómo estuviera yo ahorita aquí, poniendo por obra un ministerio evangelístico, cargando una cruz de Cristo, si ella no me hubiese predicado el Evangelio? Cuando yo la conocí a ella, ni siquiera, hermano, sabía lo que era una música cristiana. Yo vine a saber que Marcos Witt existía en el carro de ella. Cuando ponía y llegaba un momento que yo le decía, pero ponía una salsita, ponía un merengue, todo el tiempo esa música. Y ella sabía que Dios estaba haciendo una obra hasta el día de hoy. ¿Por qué abro este paréntesis, hermano? Porque yo estoy completamente seguro del llamado que Dios me hizo. Porque todo lo que sucedió alrededor mío, después que yo la conocí a ella, tuvo un solo propósito. Aquel que antes Dios conoció y que había predestinado, Dios necesitaba llamarlo. Y por eso aquí estoy yo. Bueno, seguimos. Ya me estoy poniendo muy poético. Vámonos al verso, y vamos por el verso 2. Vamos al verso 3 de 1 Corintios capítulo 15. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. ¿Qué enseñaba Pablo? El Evangelio de Jesucristo. ¿Qué significa el Evangelio de Jesucristo? Buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Lo que él dice aquí. ¿Qué recibió? 2 puntos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Voy a abrir un paréntesis aquí. Cuando usted esté en una congregación, que la gente no predique lo que Cristo enseñó, que es lo que dice Pablo que recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esta palabra pecado, en la traducción, en las revisiones que hicieron en la Biblia, lamentablemente cometieron un error, porque están llamando pecado iniquidad también, pero la palabra correcta es iniquidad. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestra iniquidad, conforme a la Escritura. ¿Por qué iniquidad? Porque fue el error que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Fue en lo que ellos cayeron, en iniquidad, en rebelión contra Dios, que ya yo lo expliqué, que es lo mismo que hizo Satanás, Luzbel, en el cielo. Se rebeló contra Dios, cometió iniquidad, y como fue echado Luzbel, fue echado Adán y Eva también. ¿Por qué no fue pecado? Porque si Luzbel comete pecado, le pide perdón a Dios, ya está. Dios lo perdona. La Biblia dice que el que viene a Cristo, en la persona de Dios, no le echa fuera. Si Luzbel, el ángel más hermoso de Dios, comete un pecado y le pide perdón a Dios, Dios lo perdona, hermano. Si Adán cometió pecado, solamente pecado, erró al blanco, y le pide perdón a Dios, ya no hubiésemos ahorrado todos estos problemas. Nadie tuviese tenido iniquidad y nuestro Señor Jesucristo no hubiese pasado la penosa experiencia de venir a morir en una cruz. Pero eso se llama iniquidad, rebelión contra Dios. Entonces, esto me enseña a mí que en las congregaciones tienen que predicar es esto que está aquí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. ¿Qué predican ahora? Que la prosperidad, que Dios te va a posicionar, que Dios te va a llevar a lugares altos, que Dios te va a llevar a las naciones. Predicaciones vanas de hombre. ¿Por qué yo enseño la Biblia en forma expositiva? Porque estoy enseñando la palabra de Dios. Y cuando me toca predicar un mensaje de salvación, créame que también lo hago expositivo. Para no salirme de ahí, hermano, para no entrar en palabrería. O sea, hay gente que está diciéndole a cristianos que Dios lo va a posicionar. Y les profetizan que Dios lo va a posicionar. Y esos cristianos son tremendos carnales. No hay nada espiritual en ellos. Entonces, aquí, este es un verdadero apóstol. ¿Qué dice Pablo? Porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió él? Que Cristo murió por todos nosotros en la cruz del Calvario para redimirnos de iniquidad. Y eso era lo que Pablo andaba enseñando en todas las partes donde fue. Escuche los apóstoles de este tiempo. Yo le invito a que vaya a enlace y escuche los apóstoles que predican. Nombran a Cristo porque es una necesidad.
un complemento para las estrategias de ellos. Pero para llenarse los bolsillos, el que predica a Cristo muerto y resucitado no se llena los bolsillos, hermano, porque esta predicación es dura. Imagínese usted que usted vaya domingo a domingo y se le predique esta palabra que yo estoy hablando ahorita aquí. ¿Usted cree que usted va a ir por una congregación donde se predique el evangelio de bondad? No, hombre. A lo que vaya 4 veces, no, que Cristo, que Cristo, que Cristo. Yo lo que voy es por un milagro. Yo lo que quiero es que Dios me prospere. Tranquilo que también hay congregaciones así. Vaya para esas congregaciones. Pero de eso no va a recibir usted nada. De pronto empieza a agarrar plata. Una fe natural y usted cree y siembra y de pronto usted empieza a agarrar dinero. Pero ¿de qué le sirve tener todo el dinero del mundo y que su alma se pierda? ¿De qué le sirve al hombre tener todos los tesoros y los reinos del mundo y que su alma se pierda? Yo prefiero quedarme así como estoy. Con la comida, la ropita, pero crecer bastante en Cristo Jesús. En lo espiritual, en carácter. Que todavía me falta, hermano. A mí me falta. A mí me está procesando el Señor todo el tiempo. Pero le doy gracias a Dios que lo que está en mi corazón espiritual, en esta cabecita que Dios me dio, es predicar el evangelio verdadero de Jesús y aprender de él, que fue manso y humilde de corazón, y que eso nunca se me olvide. Verso 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Voy a leer el 3 y el 4 porque los dos tienen la misma ilación. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, digamos pecados porque así está escrito, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la predicación que tiene que haber en un verdadero ministro de Jesús. El que es llamado por Jesús, llamado por él al ministerio y capacitado por él, lo que va a predicar es esto. El mensaje de la salvación. Porque ¿para qué voy yo a tomar otros temas si el único que va a cumplir el propósito es el que habla de que Cristo se fue a morir por nosotros, entregó su vida y nos redimió de sus iniquidades? Verso 5. El 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mire lo que dice el 7 y el 8. Después apareció a Jacobo, que es Santiago, Jacobo es Santiago, que escribió el libro de Santiago. Después a todos los apóstoles, mire, se refiere a los apóstoles porque fueron los que caminaron con él. Ciertamente Cristo se apareció a los apóstoles. Acuérdense cuando atravesó la pared con el cuerpo incorruptible y se les apareció, y en ese momento ya estaba Pedro contra el piso porque lo había negado, y el Señor pues prácticamente se acercó otra vez a Pedro, tipo de la misericordia de Dios cuando uno es un pecador y Dios no ve el pecado sino nos mira con el amor y nos perdona. Pero mire lo que dice el 8, y hasta aquí quiero llegar, no vale la pena, o sea, ¿para qué seguir más, hermano? Dice el 7, el 8, y al último de todos, y al último de todos, esa palabra último es absoluta, después del último no viene más nadie. Cuando usted está en el colegio y dicen, ¿quién es el último? Pancho Pistola. Y después de Pancho Pistola no hay nadie. El último es Pancho Pistola. Dice, y al último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Al último, o sea, el que diga que Cristo se le apareció es un mentiroso. Porque si a usted se le aparece Cristo, entonces Pablo es un mentiroso. Y si Pablo es un mentiroso, ¿cómo Dios dejó que Pablo escribiera eso en la Biblia? Al último que se le apareció de todo, como a un abortivo, fue a mí. ¿Sabe de qué aparición está hablando Pablo ahí? Eso no fue cuando Cristo resucitó. Eso no fue cuando Cristo resucitó. Lo que Pablo está diciendo ahí fue cuando Dios abrió el mundo espiritual y Cristo le habló. Esa es la aparición que habló, porque hay dos formas de aparecerse una persona. O se te aparece físicamente o te habla. El último que se me apareció como un abortivo fue a mí, dice Pablo. Cuando abrió Dios el cielo lo llamó apóstol. Señor apóstol, a usted se le apareció Cristo. Abrió el mundo espiritual para llamarlo. Y si se le apareció, hace a Pablo mentiroso. Porque Pablo dice que al último que se le apareció fue a él. Todo el que diga que Cristo se le ha aparecido después de Pablo es un mentiroso. Es un hereje. Se salió de contexto, se salió de las escrituras.
Cristo no se le va a aparecer a nadie, porque ya Pablo dijo que fue a él al último que se le apareció. ¿Y por qué se le apareció? Para dar evidencia que realmente él había sido llamado, tenía un llamado apostólico a tener parte en el fundamento. Fundamento donde tuvieron parte los apóstoles que son. No hay más apóstoles. El último que se le apareció fue a Pablo. Y vamos a leer el 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ay Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Dios mío, hace falta que yo enseñe esto. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Si Pablo no era digno de ser llamado apóstol, yo sé que él lo dice porque no caminó con Cristo. Si no era digno, señor apóstol, en este tiempo, usted sí tiene la dignidad de ser llamado apóstol. Cuando el último, dijo Pablo, que se me apareció fue a mí, para que yo tuviera plena conciencia y seguridad del trabajo que iba a hacer como apóstol. Hace falta que yo siga explicando este tema. Hace falta de que yo siga esgrimiendo más versos. Lo voy a dejar hasta ahí y solamente voy a leer el 10. Leer sin explicar, no hace falta explicar más, dice. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, por la gracia de Dios apóstol. Y su gracia nos ha sido en vano para conmigo, porque no ha sido en vano, porque fue un verdadero apóstol. Y cumplió con la evidencia de un apostolado. Y cumplió el llamado apostólico, el llamado supremo apóstol. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. O sea, claro, Pablo escribió 16 epístolas y tuvo que viajar por tantas ciudades donde habían gentiles. El trabajo más suave fue de los apóstoles que fueron a los judíos, porque fue el apóstol a los gentiles. Dijo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjese que pareciera que fue altivo cuando dijo que había trabajado más de ellos, pero de una vez se activó la humildad y dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amados hermanos y oyentes que me están escuchando, hace falta seguir leyendo, hace falta seguir el estudio de la evidencia de un verdadero apostolado. ¿Lo dije yo o lo dijo Dios? ¿Hablé yo o habló el Espíritu Santo? Dice Pablo, y a mí se me apareció de último como un abortivo que ni siquiera era digno de que se le apareciera. O sea, a más nadie se le va a aparecer a Cristo en persona. Y los únicos que lo vamos a ver, es cuando venga el arrebatamiento y Él nos espera en la nube y nos vamos con Él para vivir siempre con Él. Termino con esto. Sé que como hombre puedo cometer error. Y en algún momento de la enseñanza uno se puede colocar altivo. Porque yo sé que cuando Dios le revela a uno la abundancia de riqueza de su gloria, como la iluminación de esta palabra, uno como hombre, como sujeto a pasiones, puede ser altivo. Yo en esta hora quiero pedir perdón si en algún momento he sido ocasión de caer de algún supuesto apóstol que diga ser apóstol en este tiempo. Pero con mucha pena le digo, Señor, yo no lo conozco, no sé quién es usted, yo solamente soy un heraldo, un enviado de Dios a predicar esta palabra conforme como está escrita. Si usted cree que yo no tengo razón, si usted cree que la verdad la tiene usted, yo me pongo a la orden de cualquier persona que considere que yo estoy equivocado y me haga volver del mal camino en caso de ser así. Pero eso sí le digo, estudie la Biblia y sepa bien lo que usted va a exponer. Porque si usted me va a enseñar algo que no está aquí, como una vez me dijo una persona, me dijo, no, lo que pasa es que vos predicás positivamente y vos no leéis libros. Ponete a leer libros de Maldonado, de Casluna, que ahí hay cosas muy interesantes que te pueden servir. Y yo le dije, ¿cómo? Que yo lea libros de Casluna, de Maldonado, cuando el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo que la palabra profética más segura es esta. Yo no le leo libros a nadie, hermano. Qué pena decirlo, pero hasta hoy no he leído un libro completo de nadie. Cuando empecé en el Evangelio, que andaba como oveja sin pastor, o sea, si el hambre que tenía de aprender, quise leer el libro, pero Dios no me dejó. Y voy a dar un testimonio.
El pastor donde yo me congregaba en Maracaibo, él me dijo varias veces, inscribite en el Instituto Bíblico, inscribite en el Instituto Bíblico. Y aunque usted no lo crea, Dios me decía a mí, no te vayas a inscribir allí. No te vayas a inscribir allí. Y una vez en el cuarto, en la soledad de mi cuarto en Maracaibo, Dios me dijo, mi Santo Espíritu te va a llevar a toda verdad. Y lo que tú vas a aprender es la doctrina que está aquí. Tú no vas a aprender de nadie. Y de esa manera me llamó Dios al ministerio. O sea, me tuvo que utilizar a mí mismo para poderme revelar estas verdades irrebatibles que ahora yo defiendo. ¿Y por qué la defiendo? Porque no me las dio ni carne ni sangre. Me las dio mi Padre que está en el cielo a través de su Santo Espíritu, que dice la Biblia que nos lleva a toda verdad. Y por eso yo enseño o predico con convicción, con seguridad, porque sé lo que Dios me ha dado. Sin embargo, señor pastor, señor apóstol, si usted cree que le fue ocasión de caer, escríbame debajo del video, deme su nombre, deme su número, nos ponemos en contacto y vamos a debatir y a defender ardientemente lo que me ha enseñado. Si yo no tengo razón y usted me lo demuestra por la palabra, yo le doy la razón, porque soy un hombre con temor de Dios. Pero si usted no tiene razón, y en la medida que vamos estudiando yo me voy dando cuenta que usted me saca un libro de Pancho Pistola o de Juancito Pérez, guárdese sus libros, porque todo lo que usted me diga a mí me lo va a tener que defender con un verso bíblico. Todo lo que usted quiera argumentar tiene que decírmelo por la palabra, porque yo aquí no he sacado libro de nadie, yo estoy enseñando la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios por este estudio que terminamos, porque ya no se va a hablar más de ese tema. Y sucesivamente vamos a seguir estudiando lo que Dios me dé. Yo les insto a las personas que están escuchando este video por Facebook, que este video también está por YouTube. Ahorita yo lo monto en YouTube. No va a salir como si lo hubiese grabado en YouTube, porque yo lo estoy haciendo es por el celular, por Facebook. Se me hace más fácil, más práctico. Pero usted se va al YouTube, busca lo que la Biblia quiere decir, el canal, y ahí aparecen todos los videos del hermano Fernando. Y le va a aparecer en el centro de la pantalla de YouTube, se va a dar cuenta que lo estoy grabando por celular, se me ve solamente la cara, porque realmente yo no necesito mostrarme a mí tampoco, yo estoy mostrando a Cristo, a Él revelado y su palabra, y eso lo va a ayudar bastante. Y en los videos de YouTube, usted me puede escribir abajo, como le digo, estoy abierto a eso me llamó Dios. El que considere que yo no tengo razón, búsqueme un verso bíblico que pruebe que usted es apóstol en este tiempo. Búsqueme un verso, pero no solamente me lo va a mostrar, me va a dar evidencia de su apostolado. Entre tantas cosas me tiene que demostrar. ¿Por qué Pablo dijo que él fue el último al que Cristo se le apareció y es el más pequeño de los apóstoles? Y cómo usted es un poquito más pequeño que Pablo. Me va a demostrar cómo usted es un apóstol más pequeñito que Pablo. Me lo tiene que demostrar. Y después que él dijo que era el último, ¿en qué lugar después del último está usted? Porque la palabra de último es una palabra absoluta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te doy gracias, Padre, por este nuevo estudio que has puesto en mi corazón. Porque hoy recuerdo, Padre, con mucho cariño y con mucho regocijo cuando comencé en la radio, Señor, que pusiste en mi corazón a explicar el libro de Romanos, Padre, cómo verso a verso me fuiste llevando, Padre Santo, para que llegáramos a una verdad irrebatible de los misterios y secretos de la iglesia. Cómo nos mostraste que Romano era como una Biblia pequeña, mi Dios, donde estaba contenido toda la verdad del misterio de la iglesia. Hoy día, Padre, te doy gracias por la primera enseñanza, el orden de Dios. Te doy gracias por el llamado al ministerio y te doy gracias por las evidencias de un verdadero apóstol, Señor. Porque tú me comprometes cada día más, mi Cristo de la gloria, a predicar la verdad, a ser más humilde, a reconocer, Señor, que eres tú y no nosotros, Señor, a reconocer que tú vas adelante y que yo voy atrás. Y como dijo Pablo, mi Dios, a mí el último como un abortivo, no con respecto a ese contexto, sino con el respecto de la humildad que debo tener, el último como un abortivo, me llamaste a un ministerio evangelístico que no me merecía, Señor, porque yo merecía ser consumido y no estar aquí delante de tu presencia enseñando tu palabra. Pero te doy gracias. En esta hora pongo delante de tu presencia a todos los hermanos, a todas las personas que a partir desde que se empezaron a colgar estos videos van a tener parte, mi Dios, en esta enseñanza. Dale sabiduría,
Dale entendimiento, mi Dios, muéstrateles de una manera poderosa a través de las Escrituras. Dale revelación, dale iluminación, Señor, para que ellos puedan entender estas verdades irrebatibles que son difíciles, Señor, de demostrar, pero contigo qué fácil es, Señor, como tú nos llevas a toda verdad. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Dios, en el nombre de Jesús, sana a aquella persona que esté enferma, Padre, que en este momento esté escuchando este video, sana su enfermedad, mi Dios. Levanta al que está triste, mi Dios, y el que está abatido, Señor. Salva al que está perdido, mi Dios del cielo. Provéles económicamente, mi Dios, a través de un trabajo, divinamente. Satisface las necesidades que tienen, Padre Santo. Y sobre todo, mi Dios del cielo, llénalo de tu amor incomparable, que es tan necesario en la vida del cristiano, para que cuando se nos sean reveladas esta verdad, nosotros podamos hacerlo con humildad, con cariño y con amor. En el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, te doy las gracias, mi Señor, mi Rey. Amén y amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por esto. No tengo más nada que decir. Creo que esto está demasiado claro. Como siempre les digo, estoy por YouTube, estoy por Facebook. La página de Facebook yo cuelgo los videos. Usted me puede buscar como Fernando Basabe y ahí se va a meter y va a ver los videos que están colgados. O se va a YouTube y busco el canal Lo que la Biblia quiere decir y ahí están los videos también. Ya en pocos minutos este video va a ser montado también en YouTube. Qué pena. Que Dios me los continúe bendiciendo, que Dios me los guarde y como siempre termino. Nos vemos en una próxima oportunidad mañana, si así Dios lo quiere. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida del Señor. Los amo mucho. Un beso.